Buenas tardes. Vamos a desarrollar el capítulo 6 y 7 porque son capítulos muy cortos. El capítulo 6 se refiere a la capacidad y el capítulo 7 a las personas por nacer. La capacidad, como se sabe, es uno de los estados, también atributos de la persona. La capacidad es la actitud que tiene una persona para desarrollar su vida jurídica. En cambio, la incapacidad es la falta de esa aptitud para desarrollar la vida jurídica. La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. En lo que se refiere al estado y capacidad, todos tenemos el mismo grado de capacidad, pero no todos tenemos el mismo grado de estado. Estado de menor, estado de mayor, estado de casado, estado de soltero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí varía la capacidad y el estado. La capacidad de derecho es la aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones. La incapacidad de derecho, en cambio, son las prohibiciones que establece la ley y que impiden gozar de ciertos derechos. Por ejemplo, yo tengo el derecho de poder casarme con cualquier mujer. Sin embargo, no tengo el derecho de poder casarme con mi hermana, porque esa es la prohibición que establece la ley. Ese es el ejemplo más sencillo que les puedo dar. En lo que se refiere a la capacidad de hecho, es la posibilidad de que tiene una persona de realizar por sí mismo su vida jurídica. Es decir, no necesita de tercero, no necesita de sus padres, de sus tutores ni de sus curadores. En cambio, la incapacidad de derecho es cuando la persona no puede realizar ni por sí misma su vida jurídica. La incapacidad está desarrollada en este capítulo 6, referente a los fallidos, a los penados y a las mujeres casadas. En lo que se refiere a las personas por nacer, que es el capítulo 7, les ruego que lean con detenimiento este capítulo. No es largo, y quiero que comprendan mejor cuáles eran las personas menores en el derecho romano y en la actualidad la división que hace el Código Civil sobre estas personas. Les adelanto que nuestro Código Civil considera menores que pueden realizar ciertos actos de la vida social a los que hayan cumplido 14 años. Los que no tengan esa edad no lo pueden hacer. Y por último están los que comprenden entre los 14 y 18 que pueden realizar ciertos actos, como por ejemplo, si tienen 16 años pueden contraer matrimonio. Y por último, este tema trata el cese de la incapacidad de los menores, y que también les vamos a ver. En lo que se refiere al trabajo que tienen que hacer referente de estos dos capítulos, les voy a dictar los diferentes puntos. 1. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad de derecho y la incapacidad de derecho? Diferencias entre capacidad de derecho y la incapacidad de derecho. 2. ¿Qué diferencia existe entre estado y capacidad? Puntualizar cuáles son las diferencias que ustedes notan. 3. ¿Cuál es la diferencia que existe entre capacidad e incapacidad de hecho? Es decir, ¿cuál es para ustedes la capacidad de hecho y cuál es para ustedes la incapacidad de hecho? 4. Diferenciar mejor la incapacidad absoluta de la relativa. Hay que citar cada una de las incapacidades absolutas y comentar, y las relativas también, cada una de las incapacidades relativas y comentar. 5. Diferencia entre capacidad de hecho y de derecho. 6. Comentar la vigencia o no de la incapacidad de los penados fallidos y de la mujer casada en la actualidad. Ver cuáles siguen vigentes y cuáles no siguen vigentes. 7. Referente a las personas por nacer, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas por nacer y cuáles son los derechos de las personas que ya nacieron vivos? 8. Formular comentarios sobre la capacidad de hecho y de derecho de las personas por nacer.
qué obligaciones pueden tener las personas por nacer y qué derechos adquiridos pueden tener estas personas por nacer. 9. Comentar la división de los menores en Roma y decir cuáles eran las edades que tenían los romanos y desarrollar brevemente cada una de ellas. Y 10. La división de los menores en el Código Civil. Hacer un comentario si les parece adecuada la edad o no les parece adecuada la edad. Con esto entonces les envío el trabajo relativo a estas dos lecciones, a las 6 y las 7, y entreguen que me tienen que entregar con los otros trabajos, que ya van 3 en total entonces. Y en la próxima semana estaremos de vuelta para seguir adelantando en las lecciones virtuales. Muchas gracias por la atención.